Buenos días, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos preparado el siguiente documento denominado magnetismo. Magnetismo es una parte de la física que estudia las propiedades referentes a los imanes. ¿Y qué es un imán? Seguramente tú lo conoces, ¿no? Es aquel cuerpo que goza de dos propiedades fundamentales. Una de ellas consiste en atraer al hierro, ¿no? Seguramente has puesto un imán con un clavito de hierro y lo has visto que lo ha traído, mientras que la segunda consiste en orientarse aproximadamente en la dirección norte-sur geográfico, cuando se encuentra libremente suspendido. Por ejemplo, si tenemos un imán y lo suspendemos libremente, ¿no es cierto?, que flote en el aire en su parte central, ¿no? El imán, la parte norte, ¿sí?, se orienta hacia el polo norte y la parte sur se orienta hacia el polo sur. Entonces, estas dos características son propias del magnetismo, propio de los imanes. Polos de un imán. Es el nombre dado a aquellas zonas donde la atracción ejercida sobre el hierro o el fierro se manifiesta con mayor intensidad. Cabe recordar que los imanes pueden atraer tres tipos de metales, ¿ya? El hierro, el, el níquel y el cobalto. Todo imán puede tener varios polos, pero cuando mínimo tiene dos, a los que se le denomina el polo norte, al extremo dirigido hacia el norte geográfico, y el polo sur, que se dirige justamente hacia el sur geográfico de nuestro planeta. Las limaduras de hierro indican dónde están dichos polos en un imán, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una roca de magnetita, que es un mineral natural, y podemos encontrar que se adhiere a diferentes zonas, ¿no? Significa que ahí están los polos del imán. Acá tenemos un imán en forma de barra y tenemos justamente bien denotados el polo norte y el polo sur de ese imán. Lo mismo en este imán, ¿no es cierto?, en forma de herradura se ve el polo norte y el polo sur. En el caso de un imán recto, ¿ya? Tenemos justamente el polo norte y el polo sur, ¿no?, donde se concentran las mayor fuerzas de atracción que tienen los imanes sobre los metales que ya hemos comentado, ¿no? Y la parte central es prácticamente una zona neutra. Eso no significa que no exista atracción, sino que se concentra más en los extremos. Modelo teórico de un imán. En realidad se puede asumir un modelo teórico del imán, en el cual se puede considerar que dicho imán está compuesto por un gran número de imanes elementales o dipolos magnéticos, los cuales están conformados por dos polos magnéticos norte y sur, ¿no? Si acá tenemos, por ejemplo, un imán, tiene un polo norte y un polo sur, polo magnético norte y un polo magnético sur, entonces podemos encontrar que internamente sus moléculas, ¿no es cierto?, se orientan de esa manera, como si hubiera varios polos magnéticos norte y sur en todo lo largo de este imán. Están de manera ordenada. Inseparabilidad de los polos. De lo visto hasta el momento se puede afirmar que un imán tiene como mínimo dos polos, el norte y el sur. Si este imán es dividido en dos partes, como se observa en el dibujo, cada parte va a tener su polo norte y su polo sur. Si volvemos a dividirlo, nuevamente vamos a tener en cada una de esas partes un polo magnético norte y otro polo magnético sur. No existe los denominados imanes monomagnéticos que solamente tengan uno de los dos polos. Eso no existe. Clases de imán. Imán natural, cuando debido al ordenamiento molecular gozan de propiedades magnéticas, ¿no? En el caso de la magnetita, este mineral que está en la naturaleza, donde el ser humano no lo ha creado, se encuentra justamente sus moléculas ordenadas en un polo norte magnético y en un polo sur magnético. Imán artificial, cuando es necesaria alguna causa externa para que un cuerpo se vea obligado a adquirir esas propiedades magnéticas. En otras palabras, se convierta en un imán de manera artificial por la mano del hombre. Si yo tengo acá, por ejemplo, un metal en estado natural, ¿sí?, en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, imagínense que es un clavito, ¿no? Y lo froto en un imán. Esto es un imán. Lo estoy frotando con un imán en la misma dirección y sentido. Entonces, se magnetiza el cuerpo y ya tengo un imán artificial. Eso podemos hacer, por ejemplo, con una aguja de coser, ¿no? Ropa. Lo frotamos en el mismo sentido y dirección en un imán y vamos a ver que la hoja se transforma en un imán. Si tuviéramos una batería metálica, ¿no?, donde están desordenados justamente sus moléculas en términos de polo magnético norte y sur, igual que en el caso anterior, y lo ponemos en una corriente conectada justamente con un alambre de cobre, por ejemplo, que embobine a esa varilla de metal,
y por ahí circula una corriente eléctrica, se transforma esta bahía metálica en un imán artificial, ¿no? Entonces va a tener sus polos magnéticos norte y su polo magnético sur. Pérdidas de las propiedades magnéticas de un imán. Todo imán puede perder sus propiedades magnéticas debido fundamentalmente a dos motivos. Primer motivo, si golpeamos el imán repetidamente, provocamos vibraciones en él y si hay un desorden molecular, por lo tanto, pierde las propiedades magnéticas, ya no es un imán. Segundo, si calentamos hasta alcanzar una temperatura adecuada denominada la temperatura de Curie, en nombre a Pierre Curie, quien descubrió ese efecto, entonces el imán pierde sus propiedades magnéticas. Por ejemplo, si calentamos un imán de hierro a 750 grados Celsius, deja de ser un imán. En el caso de un imán de níquel a 350 grados Celsius lo calentamos, deja de ser un imán. Y si en el caso de cobalto tenemos un imán de cobalto y lo calentamos a 1100 grados Celsius, pierde también sus propiedades magnéticas. Observación. En adelante vamos a suponer la existencia de dos polos magnéticos. ¿Ya? Eso lo denominamos cargas magnéticas si desean a esos polos magnéticos. Este modelo nos va a servir para visualizar mejor o con mayor facilidad el estudio del magnetismo. Sin embargo, es necesario aclarar que una carga magnética no existe. ¿Ya? Entonces, porque convencionalismo, para entender mejor, vamos a ponernos cierto que este imán tiene una carga magnética en el polo norte y una carga magnética en el polo sur. Las unidades de esa carga magnética en el sistema internacional son ampere por metro. Leyes de la magnetostática, acuérdense de la electrostática que ya hemos visto, ¿no? Entonces son muy parecidas las leyes acá. Ley cualitativa. Polos magnéticos del mismo nombre se van a repeler. Por ejemplo, el polo sur con otro polo sur se separan. De dos imanes diferentes se separan. O polo norte con polo norte de dos imanes diferentes se repelen, ¿no? Y polos magnéticos de nombres diferentes se van a atraer. Por ejemplo, un polo sur y un polo norte de dos imanes diferentes se atraen. O un polo norte de un imán y un polo sur de otro imán se van a atraer, porque son diferentes. Ley cuantitativa, la ley de Coulomb. La fuerza magnética de atracción o repulsión que existe entre dos cargas magnéticas es directamente proporcional al producto de las cargas magnéticas. Muy parecido a la ley de Coulomb, ¿no es cierto?, para la electrostática. Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa dichas cargas. Entonces, tenemos que la fuerza magnética es igual a una constante por el producto de las dos cargas. ¿Ya? El producto de las cargas es directamente proporcional a dicha fuerza magnética y es inversamente proporcional a la distancia que existen entre esas dos cargas. Las unidades en el sistema internacional, recuerden que para fuerza son newtons, para carga magnética es ampere por metro, lo hemos estado viendo hace ratitos. La distancia es en metros y la constante que se emplea en esta ley de Coulomb para la magnetostática es igual a 10 a la menos 7 newtons entre ampere al cuadrado. Campo magnético es el espacio, ya miren, esto es un espacio, es el espacio que rodea una carga magnética, ¿no? Acá tengo una carga magnética y este es su espacio que lo rodea, el cual se manifiesta mediante fuerzas magnéticas hacia trozos de hierro u otras cargas magnéticas. Si acá tengo un trozo de hierro, ¿sí? Entonces de repente esa carga lo atrae o lo repele, ¿no? O si es una carga magnética, lo puede atraer, por ejemplo, esta carga magnética que está en el centro o simplemente lo repele. Entonces a eso le vamos a llamar campo magnético, a ese espacio que rodea una carga magnética. ¿Cómo se puede simbolizar en una fórmula? Entonces, la intensidad de campo magnético en el punto P, ya le vamos a llamar B a esa intensidad de campo magnético, es igual a la fuerza magnética en dicho punto, ¿sí? Sobre la carga magnética que crea ese campo magnético. Unidades en el sistema internacional. La intensidad de un campo magnético se mide en Tesla, ¿ya? T mayúscula, ¿no? Sus unidades prácticamente que lo conforman son los newtons entre ampere por metro. Recuerden que la fuerza es en newton y la carga magnética es en ampere por metro. Para reflexionar, algunos científicos sostienen que la exposición del ser humano por encima de ciertos niveles de radiación electromagnética causa enfermedades relacionadas con el cáncer, en especial los tumores cerebrales y la leucemia infantil.
De aquí la necesidad de verificar y controlar las emisiones de campos electromagnéticos. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera que existe suficiente seguridad hasta valores de 0,001 Tesla. ¿Ya? Para tener una idea, en términos de campo magnético. Las mediciones de un circuito eléctrico, su valor es inferior a esto de acá. ¿Sí? La millonésima parte de esto, de un Tesla, ¿no? Acá es la milésima parte, ¿no es cierto?, que se puede una persona estar expuesta a un campo magnético. Pero acá la millonésima parte es muy inferior a eso. Campo magnético terrestre, su valor también es muy bajo, ¿no? Por lo tanto, no estamos afectados. Las manchas solares, ya su valor supera, miren, a la milésima del Tesla, ¿ya? Los imanes, también, ¿no es cierto?, no es bueno tenerlos muy cerca mucho tiempo. Los imanes industriales con mayor razón. El interior de los aceleradores de partículas para estudiar, ¿no es cierto?, partículas atómicas, también es alto, miren. Los reactores de fusión nuclear todavía es mucho alto la radiación electromagnética. Entonces hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, frente a esas radiaciones electromagnéticas que pueden inducir la formación de algunos tipos de cáncer. Bueno, aprovechemos el dibujo. Acá tenemos el campo magnético de la Tierra, ¿sí? Si yo tengo un imán y lo dejo libremente flotar, como se dice, entonces la parte norte del imán se orienta hacia el polo norte geográfico y la parte sur del imán se orienta hacia el polo sur geográfico. Pero realmente en el campo magnético de la Tierra, el polo magnético sur se encuentra donde se encuentra aproximadamente el polo norte geográfico. Y el polo norte del campo magnético de la Tierra se encuentra en el polo sur geográfico. Ya más adelante vamos a volver a tratar esto. Líneas de fuerza. Son líneas imaginarias creadas por Michael Faraday que sirven para representar un campo magnético. El conjunto de todas las líneas de fuerza que se genera en un imán natural o sea artificial toma el nombre de espectro magnético. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Esto es un imán y alrededor del imán pongo limaduras de hierro. Y esas limaduras de hierro alrededor del imán se reordenan, como si fueran pequeños imanes, ¿no? Con polo norte y polo sur. Y van a formar unas líneas de fuerza. Esas líneas de fuerza, ¿no es cierto?, son líneas imaginarias que Faraday creó y representan justamente el campo magnético de un imán. Características de las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza salen del polo norte del imán y entran hacia el polo sur, ¿no? Lo ven acá en el dibujo. Del polo norte se van hacia el polo sur en el imán. Las líneas de fuerza son cerradas, es decir, no tienen principio y fin, dan vueltas y vueltas ahí. Las líneas de fuerza nunca se cruzan, ¿ven? Una línea de fuerza no choca con otra, ya en un imán. En un punto cualquiera de una fuerza, la dirección del vector del campo magnético será el de la tangente a dicho punto. Campo magnético de la Tierra. Nuestra Tierra tiene campo magnético, ¿no? Y es muy importante para la vida, aunque no parezca. El campo geomagnético es el campo de fuerza magnética que rodea la Tierra. Hemos visto un dibujo de eso. Se atribuye al efecto combinado de la rotación que tiene nuestro planeta y el movimiento del hierro fundido en el núcleo del planeta. Estos dos fenómenos originan el campo magnético de nuestro planeta o el campo geomagnético. Las brújulas son instrumentos que se alinean con los polos magnéticos de la Tierra y que se han utilizado en la navegación durante siglos para la orientación, ¿no es cierto?, de los navegantes. Algunas aves, sobre todo las migratorias y otros animales, se sirven del campo geomagnético de nuestro planeta para poder orientarse. Bueno, acá tenemos lo que habíamos dicho, ¿no? Si yo quiero saber, ¿no es cierto?, cuál es el norte, cuál es el sur, ¿sí? Hacia el norte se va, hacia el norte geográfico se orienta el polo magnético norte del imán y hacia el sur geográfico el polo magnético sur del imán. Bueno, acá tenemos una brújula también que es el instrumento justamente para medir dónde se encuentra el polo norte y el polo sur, teniendo en cuenta el campo magnético de la Tierra. Bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra, ¿ya? Ya, el campo magnético sur de la Tierra está para el polo norte.
Por eso que los imanes, ¿no es cierto? La parte norte de un imán o de una brújula, ¿no? Siempre se dirige al polo norte, porque ahí está. A ver, nuevamente para explicar, ¿ya? Miren, el campo magnético de la Tierra es como un gran imán, ¿ya? Recuerden que nuestro planeta, el polo norte geográfico está, ¿no es cierto?, a esta altura, y el polo sur geográfico se encuentra a esta altura, ¿ya? Pero ¿qué pasa desde el punto de vista del campo magnético de la Tierra, que es un gran imán? El polo sur magnético está para este lado, miren, donde se encuentra el polo norte geográfico, ¿ya? Y el polo norte magnético de nuestro campo magnético de la Tierra se encuentra en el polo sur geográfico. Por eso que cuando yo utilizo una brújula, ¿sí? Una brújula es un imán, ¿sí? Y si se dirige la flecha hacia arriba, en este caso hacia el polo norte, ¿no? Es porque ahí está, ¿no es cierto?, la parte magnética sur del campo magnético de la Tierra. Porque hemos dicho que polos opuestos se atraen, acuérdense de eso. Declinación magnética, ¿ya? Tiene que ver con un ángulo, lo vamos a llamar delta. Es el ángulo que forma la dirección norte-sur, norte-sur magnético y la dirección norte-sur geográfico. Por ejemplo, acá tenemos el norte-sur geográfico que hemos visto. Miren, acá está el polo norte y acá está el polo sur geográfico, ¿ya? Y la dirección norte-sur magnético sería la siguiente. Este es el polo norte, perdón, el norte magnético y este es el sur magnético. Vale decir, acá realmente no es cierto, en el campo magnético de la Tierra, este de acá sería el polo norte magnético y acá sería el polo sur magnético realmente. Pero en una brújula, ¿no es cierto? Se dirige para acá la brújula, ¿no es cierto? Hacia el norte, hacia el polo norte, ¿ya? Que es para ese lado y el otro lado es para el polo sur. Pero ¿qué pasa? Entre estas dos líneas, ¿sí? Entre estas dos líneas de dirección norte-sur magnético que dice acá, y la otra de la dirección norte-sur geográfico, hay un ángulo. A ese ángulo le vamos a llamar declinación magnética. En otras palabras, es la diferencia entre el norte geográfico y el indicado por una brújula, el denominado también norte magnético, ¿ya? En la brújula, es decir, ¿eh? Por convención, a la declinación se le considera de valor positivo si el norte magnético se encuentra al este del norte verdadero y negativa si se ubica a su oeste. ¿Ya? Porque esto del campo magnético de la Tierra no es perenne, va cambiando con el tiempo. ¿Ya? Más o menos cada 1000 años, algo de 2 a 2,5 grados, más o menos cambia. Y es más, la Tierra tiene épocas, ¿no?, pasadas que se ha demostrado, ¿no es cierto?, que los polos magnéticos cambian, se invierten. ¿Ya? Entonces tiende a cambiar. Pero esto es importante en la navegación, especialmente, ¿no es cierto?, en los que tienen que volar aviones. Inclinación magnética le vamos a llamar I, también es un ángulo, ¿ya? Es el ángulo que forma la dirección norte-sur, ¿ya? Magnética con el plano horizontal. Este es el plano horizontal de la Tierra, ¿sí? La línea ecuatorial, ¿sí? Y este es el norte-sur magnético. Acá se forma un ángulo. A eso le vamos a llamar inclinación magnética. Este ángulo varía en diferentes puntos de la superficie de nuestro planeta. No es igual en todos los puntos, ¿ya? Por convenio, valores positivos de la inclinación indican que el campo magnético de la Tierra en el punto de emisión está apuntando hacia abajo, hacia el interior de la Tierra. Y valores negativos indican que está apuntando hacia arriba. También sirve para la navegación. Importancia del campo magnético terrestre. El campo magnético protege a la Tierra del daño causado por el viento solar. Y el viento solar significa una serie de radiaciones que el Sol va mandando cada cierto tiempo. En algunos casos es más que otra, ¿ya? Entonces son una corriente de partículas cargadas con energía que emana nuestro Sol. Gracias al campo magnético terrestre, solo podemos percibir el viento solar a través de fenómenos como las auroras boreales y las tormentas geomagnéticas. En este caso, las últimas, solo cuando el viento solar es muy fuerte y puede producir daños, ¿no es cierto?, en sistemas eléctricos, electrónicos, cuando es muy fuerte. Pero no es muy frecuente esto último. Las auroras boreales sí, ¿no? Sin el campo magnético no tendríamos atmósfera tampoco. Y sin atmósfera las temperaturas en nuestro planeta ya hemos visto que pueden variar bruscamente, ¿no? Por ejemplo, en el día tranquilamente pasan los 100 grados Celsius, si es que no hubiera atmósfera. Y en la noche, miren, menos de 153 grados Celsius. O sea, prácticamente la vida no se daría si no hubiera atmósfera y la atmósfera depende de nuestro campo magnético terrestre.
Gracias al campo magnético, el hombre ha podido usar la brújula para orientarse en el siglo XII. La brújula comienza como invento a usarse en el siglo XII. Los animales, incluidas las aves y las tortugas, ya, por ejemplo, palomas, aves migratorias, ¿no? Pueden detectar el campo magnético de la Tierra y usarlo para navegar durante la temporada de migración. Porque estos animales, ¿no es cierto?, se desplazan grandes distancias. El campo magnético también es utilizado por los geólogos para estudiar las estructuras de las rocas subterráneas. Por lo general, los topógrafos geodésicos buscan yacimientos de petróleo, gas o minerales, gracias, ¿no es cierto?, al campo magnético que presentan algunas rocas producto de eras geológicas. Actividad. Elaboramos nuestra propia brújula. Materiales. Necesitamos un imán. Puede servirnos uno de los que se pegan a los frigoríficos para decorarlos. ¿Sí? Seguramente tienes en tu casa. Una aguja o un alfiler. Un tapón de corcho. Si no tienes, puedes usar un pedazo de plástico en forma de moneda. Ya, un plato de plástico también necesitamos. Procedimiento. Cortamos un disco del tapón de corcho que quede como una monedita más o menos, ¿ya? Frotamos la punta de la aguja varias veces con el imán. Siempre, mira, cómo tienes que frotarlo. Siempre en el mismo sentido, como si quisiéramos afilar la punta de la aguja, ¿ya? Para que la aguja se vaya a imantar. Si no lo haces de esa manera, no se imanta. Tras esto, la aguja habrá quedado imantada. Pegamos con cinta adhesiva la aguja imantada encima del disco de corcho y ya tenemos nuestra brújula. Llenamos el plato de agua, ponemos la brújula encima del agua y lo dejamos flotando. Veremos que esto va a comenzar a girar y se queda parada marcando la dirección norte-sur. ¿Ya? Lo podemos comprobar comparando con la dirección que marca una brújula comercial si tuviéramos en nuestra casa, ¿no? Para saber si realmente ha sucedido que se ha alineado en ese campo magnético norte-sur de la Tierra. O de repente una brújula de alguna aplicación para teléfono móvil. También internet y aplicaciones para brújulas. O simplemente si sabemos orientarnos mediante la posición del Sol. ¿Ya? En el hemisferio norte, el sol siempre está volcado hacia el sur, de manera que las sombras a mediodía apuntan hacia el norte. En el caso del hemisferio sur, es al revés. Entonces, frente a este experimento, acá se tiene, ¿no es cierto?, una foto. Vas a hacer un problema científico, tu hipótesis, el resultado, la foto de tu experimento, la explicación que tú le das a ese fenómeno y tus conclusiones respectivas. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta otra nueva.